Bueno, nos encontramos de nuevo, otra vez con usted, Felipe Montaña, dando continuidad a un pequeño módulo sobre formulación de proyectos. Eh, la idea del curso, recuerdo una vez más, es dar una pequeña idea sobre los pasos lógicos que debe llevar la creación de un proyecto, sino para que asegure el éxito, por lo menos para que disminuya la posibilidad de fracaso una vez que se dé inicio a las labores de un proyecto. Básicamente eso es lo que buscamos. El módulo ha sido programado en diferentes etapas. Cada una ha buscado que miremos un poco la charla, el cuento este de qué se trata y que ustedes a través de cada una de estas etapas tomen nota de lo que se va haciendo y si tiene en mente un proyecto, sea un proyecto productivo, un proyecto social, un proyecto económico, que vaya tomando nota de los pasos lógicos que debe llevar la formulación de un proyecto. Volvemos a lo mismo, recuerden, un proyecto no necesariamente es un proyecto social, no necesariamente es un proyecto comunitario, puede ser un proyecto de emprendimiento, puede ser un proyecto empresarial, puede ser un proyecto de cualquier tipo. Lo que pasa es que la formulación de este tiene unos pasos comunes y tiene unas etapas que ya hemos trabajado y que ya hemos venido mirando. Recordemos un poco, hemos trabajado qué es el proyecto, las características, todo lo que tiene que ver con el ciclo de vida que tiene un proyecto, la metodología de marco lógico que ya la venimos trabajando hace 2 sesiones y dentro de esa metodología de marco lógico recordemos un poco, primero hago un diagnóstico, ese diagnóstico tiene que ver con las personas que van a ser involucradas o actores que se van a ver afectados o beneficiados con el proyecto. Cuando hablo de afectados me refiero a que son afectados positiva o negativamente. Obviamente, si el proyecto afecta positivamente, son beneficiados y si no, pues será afección negativa. Bien, esos actores me permiten a mí, en algunos casos, convocarlos para realizar un taller en el que yo desarrolle algo que se denomina el árbol de problemas. Habíamos visto nosotros que el árbol de problemas es una técnica participativa que lo hemos trabajado en la sesión anterior. Es una técnica participativa que lo que busca es que podamos identificar si realmente el problema que nosotros estamos atacando es el que debemos atacar y debemos afrontar o si la necesidad creada es exactamente la que hemos identificado. Ese árbol de problema entonces me permite identificar de manera colaborativa y a través de técnicas de trabajo grupal el problema principal, a ver si sí es el que nosotros creíamos. Permite identificar cuáles son las raíces de este problema o las causas de este problema. Esto nos permite identificar si nosotros vamos bien en la idea o si de pronto estamos tratando, como decían nuestros viejos, de buscar el ahogado en la parte de equivocada, si estamos buscándolo arriba o abajo y no es donde debería. Y eso nos da las causas del problema que nosotros estamos haciendo. Se parte de la idea con el árbol lógico que si yo en determinado momento ataco como problema principal las causas de lo que estamos trabajando, si yo ataco una causa, si yo busco la raíz del problema, lo ataco, con eso voy a hacer solución a los demás. Intervengo en la parte más básica y con eso puedo dar una mejor solución o ofertar un mejor servicio, un producto o un problema. Hicimos el ejemplo de un municipio que tenía, para enfocar de nuevo, teníamos un municipio que tenía basuras que se arrojaban al aire libre, en cielo abierto, y analizamos que el problema no son la generación de las basuras, sino que el problema real es que no hay un manejo eficiente de residuos sólidos en ese municipio. Identificamos tres causas principales a través de un trabajo colaborativo que era el que no había insuficiente, que era una insuficiente recolección. Por el otro lado, se hablaba de una inadecuada disposición porque no hay relleno sanitario. Y finalmente se hablaba de que no hay aprovechamiento de los residuos sólidos como debería hacerse y por lo tanto hay una inadecuada gestión.
hablábamos que podría, o proponía a través de la charla, que se podrían combinar esas soluciones, revisar, pero finalmente determinamos que esas son las causas principales. Y como resultado de todo este problema, lo que estamos generando es acumulación de residuos sólidos en la ciudad, estamos haciendo una contaminación porque algunos residuos los queman y que hay pérdidas económicas porque las propiedades disminuyen su valor por la apariencia que tiene el municipio. Y todo esto generalmente hay dos causas que lo que están generando es demasiados problemas de enfermedades. Esto es un costo elevado para el municipio porque las instituciones públicas tienen que atender más personas y las instituciones que son privadas pues van a generar un acumulamiento de personas que están requiriendo atención a la salud pública debido a los residuos mal gestionados. Y decidimos a través de eso entonces que estos se van a denominar las causas, ya tenemos un problema principal y todas esas causas generan el problema principal que a su vez genera una serie de efectos o consecuencias. Básicamente ese es el árbol de problemas que lo hemos trabajado la vez pasada. Luego entonces lo que hicimos fue tomar ese problema y decidimos, bueno, ¿a cuál le vamos a atacar? Miramos diferentes alternativas y proponíamos a través de un taller en otras ocasiones que lo ideal sería recolectar las basuras adecuadamente, pero además extraerle dinero, sacar una función, sacar dinero, aprovecharlo, hacer un emprendimiento. Entonces, la alternativa que éramos, tomábamos que no había suficientes alternativas y que podríamos tener tres diferentes. De esas tres, nosotros propusimos crear una empresa que aproveche económicamente los residuos sólidos que se generan en la ciudad. Básicamente eso era lo que pretendíamos. Entonces, teniendo en cuenta ese problema, lo que nosotros estamos haciendo es tomando esa alternativa. Ahora lo que vamos a hacer es tomar esta alternativa y la vamos a proponer para generar ingresos en el municipio. Esto es entonces que vamos a hacer un aprovechamiento de residuos sólidos. Entonces ya entramos a que esas eran las alternativas de solución y que debíamos tener en cuenta una serie de jerarquías, qué se debía hacer, cómo lo debíamos hacer y cómo lo debíamos tomar. Una vez terminado esto, entramos a lo que se denomina la estructura del proyecto. Entonces, aquí le ponemos algo de lógica y miramos a ver qué es lo que sucede con nuestro proyecto, cómo lo vamos a intervenir, cómo lo vamos a trabajar y empezamos a diseñar esa estructura lógica que es necesaria para entender cada uno de los pasos y etapas que vamos a trabajar dentro del proyecto y cómo lo vamos a lograr. ¿Qué es esto? Pues bien, recordemos, la alternativa de solución fue generar una unidad de negocio que permite el aprovechamiento de los residuos sólidos del municipio. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Bien, cuando yo hago una propuesta de un proyecto, debe ser una propuesta concreta, un objetivo concreto que lo que queremos es lograr. Vamos a aprovechar los residuos sólidos, pero ¿cuánto vamos a aprovechar? Todos los residuos sólidos o vamos a generar una parte, vamos a arrancar con un piloto en el que buscamos recopilar, entonces lo que hacemos es mirar en el municipio cuántas toneladas diarias de residuos sólidos salen y decimos, no creo que podamos aprovechar las 10 toneladas, vamos a aprovechar 2, 3 toneladas. Con base en esto, entonces nosotros hemos decidido crear una unidad de negocio que tenga como objetivo básico la estructura del proyecto el objetivo es el aprovechamiento económico de al menos el 50% de los residuos sólidos de la ciudad, del municipio. Ese es el proyecto que nosotros estamos haciendo. ¿Qué buscamos? Vuelvo y repito, aprovechar al menos el 50% de los residuos sólidos reciclables de la ciudad. ¿Qué es esto? Papel, cartón, metal, aluminio, plásticos, todo lo que pueda ser reciclable vamos a buscar aprovechar al menos el 50%. Aquí viene la pregunta entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer esta parte? Pues bien, miremos a ver, esto tiene una parte lógica y es una propuesta bastante sencilla. Vamos a mirar desde el punto de vista lógico cómo se arma la estructura. Para lograr este objetivo, ¿qué debo hacer? Bien, pues vamos a mirar que
En principio, para no hacer muy complicado este proyecto, en principio tal vez tendríamos dos etapas. Para que hagamos un poco más el entendimiento de estas dos etapas, les voy a contar un poquito el cuento. ¿Qué sucede con el sistema de recolección actual de basuras? Si usted separa en la casa bolsas, si usted es una persona que le gusta el medio ambiente, que es organizado, entonces en su familia, ¿qué es lo que hacen? Bolsas van a un depósito, papel va a otro depósito, bolsas y plástico a un depósito, el papel, cartón y todo esto a otro depósito, lo que son vidrios, latas van a otro depósito y los materiales resultados de barredura y cocina que no son tan utilizables van a otros depósitos. Bien, somos muy juiciosos actualmente, entonces hacemos esa separación y hasta tenemos he conocido lugares donde se tienen hasta 6 depósitos porque una cosa es la barredura, otra cosa es lo de cocina que puede ser compostado, otra cosa es el papel, el cartón, el plástico y cada uno de este tipo de desechos. Entonces los separamos muy juiciosos y cuando llega el carro recolector de basura sacamos las 8 bolsas y ¿qué hacen en el carro? Todas las bolsas al mismo lugar. Entonces ese trabajo de separación en este momento pues se pierde. Entonces la alternativa que se está proponiendo en este momento es dos objetivos específicos. Por un lado, tener un parque automotor para la recolección de basuras con un método diferente al actual. Es decir, ya no tendría un camión que sea un solo depósito grande, sino que se propone un camión que esté dividido en depósitos y cuando yo recoja las bolsas de los hogares, en un depósito va el papel, en el otro el cartón, metal y así sucesivamente. Entonces la separación en casa no se perdería y el objetivo del proyecto está más cerca de ser alcanzable. Y por el otro lado, además de ese parque automotor renovado para ese nuevo modelo, entonces viene la siguiente parte que es establecer un programa de separación de residuos sólidos en la fuente. Es decir, en este momento, algunas empresas de recolección de basura de algunas ciudades recogen todo en un solo camión, luego lo vierten en un patio que tiene un proceso y empiezan a separar. Eso tiene problemas de contaminación, es más difícil separar. Si lo separáramos en el hogar, tendría una mayor viabilidad y sería más fácil el acopio y la separación. Entonces, es establecer un programa de separación de residuos sólidos en la fuente. Bien, suena muy bonito, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a pedirle a todo el municipio que entremos a eso. Hay opositores, entonces no es eso. Entonces seleccionamos una parte y ¿qué se decide? Bueno, vamos a mirar a ver cómo lo vamos a trabajar. Primero, vamos a incluir en el programa al menos 100 hogares de la localidad. Supongamos que el hogar tiene 500, 300, no sé. Vamos a incluir 100 hogares de la localidad. Nos proponemos reciclar al menos 20 toneladas de residuos sólidos. Esos son los resultados u objetivos secundarios que perseguimos. Reciclar al menos 10 toneladas de residuos sólidos del municipio. Y queremos vincular al menos a 20 personas de la localidad en el proyecto, es decir, 20 personas que van a trabajar en el proyecto para apoyar la separación de residuos sólidos y todo lo demás. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Pues bueno, en principio hay unas actividades. Entonces, observemos por favor que lo que hemos venido haciendo es trabajando. Tengo un objetivo general, que es lo que quiero alcanzar al final de todo mi proyecto. Tengo unos objetivos específicos que cada objetivo específico casi que se convierte en un proyecto en especial. Un proyecto es adquirir los camiones. Si no los hay, me tocaría crear unos depósitos, unos camiones que se adecúen a eso. Entonces, esa parte de parque automotor es un proyecto. Es un proyecto que es casi un proyecto independiente. Y otro proyecto es establecer el programa de separación de residuos sólidos. Esos son los objetivos de este proyecto. Porque requiero de esos dos para poder hacer la separación. Si no hago esos dos, es muy posible que el proyecto fracase porque sin un parque automotor adecuado no puedo hacer un buen programa. En cuanto al programa de separación de residuos sólidos, entonces
pienso tener 3 subobjetivos o 3 resultados. ¿Cuáles son esos resultados? Incluir en el programa al menos 100 hogares. Adicionalmente, reciclar al menos 10 toneladas mensuales de residuos sólidos y vincular al menos 20 personas de la localidad. Esto significa generar 20 empleos por lo menos en el proyecto. Esos son los resultados que esperamos en este proyecto. Bien, con esto en mente, entonces decidimos que una de estas, que es reciclar al menos 10 toneladas, requiere de una serie de actividades. Entonces, para obtener el reciclaje de al menos 10 toneladas, yo debo realizar unas actividades. ¿Cuáles son esas actividades? Primero, voy a crear unas cartillas de formación. Eso es que voy a decirle a las personas a través de dibujitos, muñequitos, o puede ser un video, una página web, donde se les va a decir a través de unos videos: primero usted debe reciclar el papel. Una vez que recicle un papel, no lo arroje a la basura, bótelo a un residuo especial. Hay que explicarle a los usuarios en la fuente que el papel encerado, que es el papel que a veces viene con algunos tipos de alimentos, algunos tipos de empaques, ese papel no es reciclable fácilmente, tiene que ir a una caneca u otra. Entonces, eso se hace a través de una cartilla o a través de un curso. Esa es una actividad. Pero adicionalmente vamos a hacer otra actividad que es formación en hogares. Entonces vamos a promocionar el proyecto y les vamos a decir a los hogares: bien, estamos interesados en que 100 hogares participen y el objetivo es reciclar 100 toneladas mensuales. Entonces, ¿cómo vamos a formar esos hogares? Pues alternativas. La primera, vamos a hacer, primero, bueno, alternativas no, parte de las actividades, porque ya estamos hablando de actividades. Lo que debo hacer es, primero, además de convocarlos, firmar un convenio o una participación donde el jefe de hogar o los componentes del hogar, los quienes componen este hogar, se comprometan a que sí van a realizar el proyecto, que van a participar y algunos beneficios habrán en contraprestación. Entonces, ellos deben firmar un acuerdo de participación. Una vez que firmen un acuerdo de participación con ellos, entonces se van a realizar unos talleres con los integrantes de esas familias para poder explicarles cómo se hace la separación de residuos en la fuente. Básicamente eso es lo que vamos a hacer. Entonces le vamos a decir a cada hogar: nos vemos los sábados o en el salón comunal de cada barrio, nos vamos a reunir y vamos a hacer un taller. Esas son actividades que vamos a realizar. Y de otro lado, lo que vamos a hacer es entregar a cada uno de esos 100 hogares unos depósitos que van a ser destinados a cada tipo de material, porque es que está bien que el hogar quiera participar, pero la idea no es cargarle más gastos, sino facilitarle la tarea. Entonces lo que le vamos a hacer es que a cada uno le vamos a entregar 4, 5, 6 depósitos, depende de cómo cuadren el proyecto, y se les va a decir: en este depósito solo va el papel, en este solo el vidrio, en este solo el metal, en este solo el cartón, y así sucesivamente, porque eso va a facilitar. Observen que el objetivo que se está planteando para esta parte es establecer un programa de separación de residuos sólidos en la fuente. Por eso el programa incluye desde capacitar las personas hasta entregar los depósitos. Entonces, esa es una estructura lógica del proyecto. Llevémoslo a otro tipo de proyectos. He venido trabajando en las charlas anteriores, les he dicho: supongan que aquí en Ibagué quiero montar un proyecto turístico en el cañón del Conveima. Entonces, ¿qué tengo que hacer para eso? El objetivo sería montar un proyecto eh, turístico con sostenibilidad ambiental para atraer turistas externos. Entonces, ¿cuáles serían los objetivos que yo debería determinar primero? Primero debo tener un objetivo principal, y es determinar o hacer un inventario de atractivos y actividades turísticas. Si yo no hago ese inventario, es muy posible que o me queden faltando cosas o esté prometiendo lo que no tengo. Entonces debo hacer un inventario. Adicionalmente, debo hacer como un contacto con todas las familias, con todos los dueños de predios, con todos para determinar si estas fincas tienen un acceso viable, cuáles son las vías carreterables, y así sucesivamente.
Como resultado de esos diagnósticos, de esos objetivos, yo debería tener un inventario de sitios turísticos o atracciones turísticas, un inventario de fincas, un inventario de personas interesadas en participar. Luego, debería hacer unas actividades que es involucrar a quienes van a participar. Bueno, habría un objetivo que se me pasa ahí, es organizar rutas turísticas. Si yo estoy prometiendo una experiencia allí en el Conveima, pues yo estoy prometiendo una experiencia, entonces yo no puedo llegar a que hagan lo que sea. Debo buscar una forma porque cada grupo de clientes o de objetivos tienen diferentes alternativas y diferentes necesidades. No es lo mismo hacer el turismo para una persona que tiene 60 años, para una de 20. Unos querrán escalar, otros solo quieren caminar, mirar la naturaleza, probar comidas diferentes, gastronomía, en el caso de Ibagué, ciudad musical, entonces quieren escuchar música. Entonces debo organizar unas actividades y unas rutas turísticas. Y dentro de eso debo hacer unas actividades que voy a organizar las rutas turísticas. Bueno, entonces debo mirar primero las rutas, en segundo lugar debo identificar gastronomía que hay por ese lado, debo organizar los sitios donde van a parar, los sitios donde se van a refrigerar, los sitios donde se van a refrescar, sitios si es de pasadías y fin de semana, sitios donde van a dormir, si van a ser sitios en viviendas rurales o si van a hacer en carpas, ¿cómo va a hacer esto? Todo eso ya son actividades puntuales que yo voy a hacer. Eso es la estructura del proyecto, es colocarle un poco de lógica a, por un lado me coloco como empresario o como administrador local del municipio, de la localidad, y por el otro lado me coloco como cliente o potencial cliente, que es lo que yo quisiera tener y que quisiera abarcar en ese sentido. Eso es armar la estructura lógica del proyecto, que es determinar cuál es mi objetivo principal. Entonces, aquí estoy identificando, este es mi objetivo principal. Para lograr esto debo cumplir unas metas puntuales. Recuerden, por favor, que nosotros hablábamos por allá en las características de los proyectos, que tenemos un objetivo final y tenemos unas metas y unos objetivos intermedios. Entonces, estos son los objetivos intermedios. Debo lograrlos si quiero lograr el de arriba. Y luego cada objetivo tiene una serie de resultados que si no los logro, quizás no logre este objetivo específico. Y cada resultado, para poderlo obtener, requiere de una serie de actividades que yo debo preparar con tiempo y previo a no empezar a improvisar, porque quienes van a recibir los servicios son seres humanos que merecen respeto, que merecen, que están sacando, haciendo un esfuerzo económico para cancelarlo y que esperan que se les dé a cambio una experiencia o un producto, algo satisfactorio. Entonces la estructura del proyecto es planear cómo va a funcionar, cómo lo voy a trabajar y cómo es que van a hacer las cosas una vez que yo arranque el proyecto. Eso es lo que se denomina la estructura lógica, perdón, la estructura del proyecto, que sí es una estructura lógica. ¿Por qué es lógica? Miremos. Si yo no hago los talleres para formar, ¿será que puedo reciclar las 10 toneladas? Si yo no entrego los nuevos depósitos que se adecúen al proyecto, ¿es factible que mi proyecto tenga éxito? Entonces, si yo no cumplo estas actividades, es posible que no pueda reciclar al 10%, las 10 toneladas. Y si no pude reciclar las 10 toneladas, pues no establecí completamente el programa. Y si no establezco el programa, no puedo reciclar el 50% de los residuos. La estructura del proyecto es una estructura lógica que nos muestra una cadena de cumplimiento. Si me falla una de estas, la posibilidad de que fallen en la parte superior es mayor. Entonces, esa es la estructura del proyecto y lo que ustedes deben hacer con los proyectos que en este momento tengan pensados es empezar a idear y si es posible diagramar, pues pueda que no tengan que hacerlo así como lo estoy mostrando ahí, pero empezar a mostrar en la parte superior cuál es su objetivo, qué es lo que va a hacer y ahorita lo vamos a registrar en lo que se llama la matriz de marco lógico. Entonces, básicamente esa es la estructura del proyecto, es lo que debemos hacer antes de empezar a determinar algunas otras actividades que vamos a ver ahora. Bien, entonces esa estructura yo la debo registrar en algo que se denomina la matriz de marco lógico. Cuando académica o laboralmente hablamos de una matriz, todo el mundo piensa, no, eso es una vaina complicada, eso es una cosa por aquí, por allí, no, señor. Una matriz simplemente es un ordenamiento lógico de cosas
que nos permiten hacer seguimiento. Entonces, ¿qué es una matriz? Pues es eso, es un modelo que permite presentar en una forma resumida todos los aspectos relevantes de un proyecto. En mente, la matriz de marco lógico, nosotros la presentamos en una forma matricial. Matricial es un cuadrito para los que cacharreamos y fregamos con proyectos y este tipo de cosas. Es un cuadrito que tiene 4 columnas y tiene como mínimo 4 filas. Entonces, entremos a esa estructura. Es esto. Yo voy a colocar por un lado el objetivo general, por el otro lado voy a colocar unos indicadores, voy a colocar unos medios de verificación y voy a colocar unos supuestos. Ya vamos a ver qué es esto. Luego, de los objetivos específicos, los indicadores, los medios de verificación, los supuestos, los resultados esperados, los medios de verificación y los supuestos. Miremos de qué se trata. Entonces, primero, indicador. El indicador es la meta que yo pretendo lograr con el proyecto. Por favor, siempre que hablamos de indicadores, hablamos de un número o de una relación porcentual. Y un indicador siempre debe ser medible. Si no se puede medir y verificar, no es un indicador. Me hago entender. En algunos proyectos he visto que alguien me dice, mi intención es mejorar la calidad de vida. Eso no es un indicador. Mejorar la calidad de vida no es un indicador. Eso es un sueño, una meta. Mejorar la calidad de vida. No. Si pensemos un poco lógicamente cómo mejoro la calidad de vida de alguien. Posiblemente si tiene más ingresos, tiene acceso a mayores servicios y mejores cosas. Entonces, cuando yo hablo de mejorar la calidad de vida de una persona, sería mejorar los ingresos de una familia. Entonces, en ese caso, yo ya puedo medir. Si yo hablo de mejorar los ingresos en una familia, estoy diciendo, hoy se gana 500.000, espero el próximo año que gane 600.000, 700.000. Estoy midiendo. Entonces, el indicador es el valor que se espera incrementar, la velocidad promedio, una vez terminado un proyecto, el número de unidades. Recordemos, en nuestro proyecto, el objetivo de nuestro proyecto, ¿cuál es? Aprovechamiento del 50% de los residuos sólidos. Entonces, desde ese punto de vista, nuestro indicador sería 50% de los residuos sólidos que no van a ir al vertedero, sino que se van a aprovechar. Bien. Entonces, un indicador siempre es un número o una relación porcentual. Un número, pues es el valor que se espera incrementar la velocidad, por ejemplo, en una avenida que está muy taconada, que tiene muchos trancones. Entonces, yo igual terminar mi proyecto espero que la velocidad de los carros se aumente en 10 kilómetros por hora. Estaba en 20 y que en adelante pase a 30 kilómetros por hora. El número de rutas turísticas ofertadas. Hace un ratico les decía por el Cañón del Conveima, espero colocar unas rutas turísticas. Entonces, en el proyecto espero implementar al menos 3 rutas turísticas, una gastronómica, una musical, una de avistamiento de aves y una de turismo de aventura, escalada y ese tipo de cosas. Entonces, el número de rutas. Número de turistas por mes. Yo espero atraer al municipio o al Cañón del Conveima al menos 50 familias nuevas o 50 turistas por semana. Esa es una forma. Otra forma sería el valor de ventas que se incrementen en esa zona. El número de estudiantes que se formaron en normas viales. Siempre un indicador es el número el número o el porcentaje en que yo quiero incrementar alguna situación o mejorar la situación del proyecto. Bien. Luego tenemos los medios de verificación. Yo ya dije que quiero incrementar el porcentaje no. Sí, creo que hablamos del 50% de los residuos sólidos. Bien. Yo ya sé que lo voy a incrementar y propuse cómo y dije voy a implementar un proyecto que utilice o gestione 50% de los residuos sólidos. Listo, eso es. ¿Cómo compruebo que lo logré? Entonces,
Los medios de verificación es si alguien viene a evaluar mi proyecto, que funcionó o no funcionó. Los medios de verificación es las partes con las que yo voy a comprobar que sí logré mi objetivo o que no lo logré, básicamente. Entonces, en otras palabras, es la evidencia física que se espera comprobar, con la que se espera comprobar que el objetivo sí se cumplió. Por ejemplo, hacer un estudio posterior para determinar las velocidades promedio. Entonces, ¿qué significa eso? Recuerden que arriba les había dicho una avenida que tiene mucho trancón y se estudió antes del proyecto que la velocidad promedio de los carros ahí era de 20 kilómetros por hora. Y entonces hago un estudio después y encuentro que la velocidad después del proyecto ahora es 35 o 40. De esa forma yo muestro que sí. También son los archivos físicos o digitales que tienen la comprobación de lo que yo hice. Por ejemplo, yo esperaba implementar 4 rutas turísticas, entonces yo tengo en la web unos diagramas y muestro y los turistas pueden entrar y ver las rutas. Esa es una. La otra, físicamente tengo unos flyers o unos plegables donde el turista puede mirar cuál es la ruta que van a seguir y eso es lo que vamos a ofertarle a los turísticas. En otro caso, por ejemplo, que quería implementar en 50 turísticas, pues las planillas y los recibos de pago de los turistas que visitaron esos sitios. Si era un curso de capacitación, pues las planillas de asistencia de que la persona asistió o los certificados donde dijimos que la persona sí asistió y aprobó el curso en. Esos son los medios de verificación. Entonces es muy importante preverlo porque con eso es que nosotros vamos a medir, ojo, si en nuestro proyecto, con eso lo vamos a medir. Si yo tengo una unidad de negocio, ahorita voy a proponer para la siguiente parte una unidad de negocio de unos refrigerios, pues ¿cómo compruebo? Pues con los recibos o las consignaciones o los registros de ventas diarias. Con eso estoy comprobando que aumento mis ventas. Entonces, siempre los medios de verificación es algo físico, hoy en día por medios digitales que me permiten verificar que sí lo hice. En algunos proyectos de tipo social se admite como medios de verificación videos y fotos. Entonces, medio de verificación es la forma como quien evalúa el proyecto, sea el propietario o sea un tercero, dice, este proyecto sí se cumplió y mire, aquí tengo la prueba. En otras palabras, es como lo que llamaríamos la prueba del delito. Bien. Y luego entonces hablamos de los supuestos. Miren que esta columna de los supuestos es una columna delicada, pero que cuando el proyecto es financiado por alguna institución va a permitir evaluar por qué se cumplió o se dejó de cumplir uno de los objetivos o el objetivo final. Normalmente los supuestos son las condiciones que no manejamos en el proyecto. Ojo, no podemos manejar nosotros y que se deben dar para que el proyecto sí funcione. Me hago entender. Supongan que mi proyecto es el Cañón del Conveima, los sitios turísticos que estábamos hablando. Yo tengo todos los recursos económicos, tengo los recursos físicos, capacité mi personal, hice la publicidad, pero ¿qué condición se debe dar? Primero, supongan que hay un derrumbe y se taponaron las vías y no se puede solucionar antes de 3 meses. Entonces, la condición no es que no haya derrumbes, el supuesto se muestra positivamente. ¿Cuál es el supuesto? El supuesto en ese caso sería que las vías de acceso permanezcan en buen estado y que no haya contratiempos que las puedan obstaculizar y que impidan el acceso de las personas. Ese es un supuesto. Si eso sucede, sí puedo crear mi proyecto. Supuesto de la creación de una empresa. Un supuesto de la creación de una empresa puede ser que se logren los permisos o que el municipio o la gobernabilidad permita o otorgue los permisos para hacer la explotación o exploración que se requiere. Entonces, los supuestos son, vuelvo y digo, esas condiciones que se deben dar para que el proyecto pueda funcionar como esperamos que suceda, pero que en determinado momento pueden fallar y que no podemos nosotros manejar. Si yo hago el proyecto de construir una vivienda en 2 meses y sucede una situación como en Ibagué que llevamos 6 meses de invierno permanente, pues obviamente el supuesto es que el clima lo permita. El supuesto para terminar la vivienda en donde yo la quería construir es que el clima, las condiciones climáticas lo permitan.
Entonces, no es decir que no haya invierno, que no haya deslizamiento, no, es que las condiciones del clima permitan el desarrollo del proyecto. Entonces, aquí hay algunos ejemplos. Tenemos un proyecto para hacer algo en el municipio, un puente o algo. ¿Cuál es la condición para que ese proyecto funcione? Pues que la voluntad política y administrativa para modificar el pensum, bueno, esto es de un colegio, el pensum académico lo permite. Entonces, si yo tengo esa voluntad política y lo permite, el proyecto va a dar. Me hago entender. Esto va aplicado, supongamos que necesitamos hacer una modificación en el pensum académico de los colegios, pues la propuesta puede ser muy buena, pero si la voluntad política o la voluntad administrativa de la localidad dice no, no permitimos modificar ese pensum, el proyecto se va al piso. Entonces, no se coloca que los concejales quieran, no, que la voluntad política y la administrativa puedan modificar. Que los habitantes aledaños a las rutas turísticas permitan el flujo normal de visitantes, obviamente. Si yo no puedo colocar como que el supuesto es que los habitantes del sector no se pongan bravos, no. El supuesto para que el proyecto funcione es que quienes están aledaños a las rutas turísticas permitan el acceso y no vayan a ser bloqueos. Que los estudiantes cumplan con los ciclos programados. Yo puedo ofrecer el curso más maravilloso, puedo ofrecer las herramientas adecuadas, pero ¿qué sucede si de pronto los estudiantes no asisten a todos los ciclos? Pues no les va a quedar bien entendido. Entonces, el proyecto de formación de toda la población, hace ratico hablábamos que formar 100 hogares en separación de residuos sólidos. Si resulta que de esos 100 que escogemos, solamente 20 van a los cursos y los otros van a un curso, al otro no, pues cuando vayan a hacer separación, no se va a hacer la separación que nosotros esperábamos y el proyecto va a fallar. De eso se trata la matriz de marco lógico que estábamos viendo aquí en la parte anterior, y esa es estas 4 columnas. La descripción, luego van los indicadores, los medios con que voy a verificar que sí se cumple ese indicador y los supuestos que permiten que el proyecto sí se desarrolle de forma normal. Eso se plasma entonces en un cuadrito que llamamos la matriz de marco lógico. Ahora lo vamos a ampliar un poco para terminar esta parte de esta etapa. Entonces, miremos, este es nuestro cuadro. Tenemos la descripción, el indicador, medio de verificación. Miremos nuestra primera descripción. Esto es el primer objetivo. El primer objetivo sencillamente es el objetivo general. El objetivo general es el aprovechamiento económico de al menos 50% de los residuos sólidos reciclables del municipio o del área que vamos a trabajar. ¿Cuál es el indicador? Ya lo habíamos hablado. El indicador entonces es una empresa creada. Porque es que, ¿cómo podemos hacer esto? Recuerden que el objetivo es crear una empresa que permita esto. Entonces, el indicador que vamos a aprovechar es una empresa creada y registrada legalmente. ¿Cuál es el medio de verificación? Sencillo, el documento oficial y el número de registro. ¿Cuál es el supuesto? Bueno, pues el supuesto es que las entidades públicas permitan la creación y la operación de la empresa. En otras palabras, que no le hallen problemas, que no nos bloqueen y que deciden no damos el permiso. Listo, ese es el objetivo general. Para esto voy a crear otros objetivos específicos. Por ejemplo, establecer un programa de separación de residuos sólidos. Bien. El objetivo es, ese objetivo específico es establecer un programa. ¿Cuál es el indicador? ¿O cómo vamos a medir que ese programa sí funciona? Pues vamos a medir que el programa funciona porque se hace el aprovechamiento económico o separación de al menos el 50% de los residuos sólidos aprovechables en ese municipio. Bien, ¿cómo voy a verificar esto? ¿Cómo hago para saber que sí se cumplió? Pues hombre, primero tuve que haber medido cuál era el volumen de basura antes de formular mi proyecto. Perdón. Entonces yo primero, antes de iniciar el proyecto, digo, no, es que en la ciudad hago un estudio técnico, los municipios lo hacen, donde habían determinado que de las 40 toneladas de basura que salen en el municipio, alrededor de 20 toneladas son reciclables, papel, cartón, vidrio, todo eso. Entonces yo voy a aprovechar el 50% de esas 20 toneladas, que realmente son 10 toneladas.
Entonces, ¿cómo hago cuál es el medio de verificación? Pues las planillas con los registros de cantidades de residuos sólidos aprovechados. Entonces, como ya había el estudio anterior y me decía cuánto, una vez que yo inicié el proyecto, empiezo a medir cuánto papel vendí, cuánto cartón, cuánto vidrio, cuánto aluminio, toda la separación que hice y tengo unas planillas. Pueden ser las planillas de producción o pueden ser las planillas de venta de todo ese material que se ha reciclado. ¿Cuál es el supuesto? Bueno, que las condiciones de compra de los materiales reciclados permanezcan. ¿A qué me refiero aquí? Y observen esto porque es un supuesto muy importante. Imagínense que yo, después de que propuse eso, supongamos que actualmente el aluminio, no conozco los valores, el aluminio está, digamos, en 10.000 pesos el kilo y el vidrio está en 3.000 pesos el kilo. Sucedió algún evento económico y resulta que el vidrio ahora lo pagan a 500 pesos el kilo y el aluminio lo pagan a, no sé, a 1.000 pesos el kilo. Pues obviamente ya no va a ser el negocio en que yo invierta en todo para que luego me digan que no, que el precio bajó y no me paguen los productos al valor que esperábamos sacarlo. Entonces, si se conservan esas condiciones, pues vamos a seguir con el proyecto. Si no, es muy posible que no. Entonces, si esa condición permanece, ese es el supuesto. Ahora, resultado esperado de este objetivo. De este objetivo tenemos un resultado que es al menos 100 hogares de la localidad participando en el proyecto. Eso es un resultado, eso no es un objetivo. Entonces, ¿cómo mido? ¿Cómo hago para saber que sí? Entonces son al menos 100 familias. Pues fácil, 100% de los acuerdos de registro de participación, es decir, yo dije al menos 100 familias, debo tener 100 planillas, 100% de eso firmado y de las personas participando en los cursos. ¿Cómo verifico que eso fue así? Bueno, pues tengo una copia de los acuerdos y registros de acuerdo de los 100 hogares que yo estoy participando. Ahora, si se pueden 150, 200, mejor, pero el indicador es la meta mínima que yo quiero alcanzar con esta parte. Luego, ¿cuál es el supuesto? Bueno, que los participantes conserven su voluntad de participar. Entonces, el proyecto puede ir muy bien, me está yendo económicamente, tengo las personas vinculadas, estoy trabajando, pero la gente le coge pereza y empieza a retirarse. Entonces, si pierden la voluntad de participación, es muy posible que ese objetivo no funcione. Entonces, miren la importancia que tienen los supuestos, porque con los supuestos es que yo le voy a decir a quien me está financiando el por qué el proyecto funciona o por qué el proyecto puede fracasar. Entonces yo digo, no, si el proyecto funcionó porque todos estos supuestos se cumplieron. O el proyecto no funcionó porque es que imagínense que el consejo no aprobó que se iniciara este proyecto. Entonces, como no hubo voluntad política, no funcionó. Y puedo justificar el por qué la inversión que traíamos hasta ese punto no se pudo aprovechar, en otras palabras, se perdió. Entonces, básicamente eso es lo que voy a hacer con cada objetivo y con cada resultado esperado. Entonces voy a coger una planilla en la que voy a colocar mi proyecto, mi resultado. Entonces, en este sentido, se dice que aquí tenemos, recuerdan que teníamos una estructura lógica del proyecto y que nosotros hablamos de que había una estructura del proyecto. Pues bien, en este sentido ahora, nosotros vamos a decir que hay una lógica en cuando yo voy haciendo un trabajo. Esa lógica significa que si yo voy registrando cada una de las cosas que estoy haciendo, bueno, estoy registrando, no, ¿cómo lo dijera de otra forma? Si yo estoy cumpliendo horizontalmente cada cosa, siempre voy a tener un éxito de lo de arriba. Me hago entender. Si yo logro que se vinculen las 100 familias en esta parte, si yo logro la vinculación de ellas, puedo lograr al menos 100 hogares que participen. Si yo logro que esos 100 hogares participen, activen y hagan todas las actividades, entonces es muy posible que yo logre que se aprovechen 50% de los residuos sólidos aprovechables del municipio. Y si yo logro este objetivo, es muy posible que alcance la meta general, que es la creación de la empresa y que esa empresa aproveche el 50% de los residuos sólidos
reciclables del municipio. Esa es la lógica. Finalmente, entonces debo hacer una, una serie de actividades para cada etapa. Recuerden que nosotros hablábamos aquí en el marco lógico que teníamos una serie de etapas que nosotros cubríamos y que son estas. Entonces, para cada actividad de estas, tengo una actividad que es firma de acuerdo con los habitantes, talleres para formar. Entonces, ahora lo que debo hacer para mi marco lógico no es otra cosa que determinar todas esas actividades. Entonces, en el marco lógico, al terminar, lo que yo voy a hacer es colocar cada una de las actividades, incluyendo el cronograma de cuándo lo voy a hacer, qué tiempo espero demorarme y cuánto me va a costar. He aquí donde viene lo importante. Bueno, lo otro importante, si nosotros hemos hecho esto y hemos llevado a cabo una buena planeación de estos objetivos, ya podemos empezar a determinar cuánto nos va a costar el proyecto. Y ahí es que yo voy a mirar, para lograr este resultado necesito hacer estas actividades y esta actividad me demora tanto tiempo, necesito tantas personas y me cuesta tanto. Eso es lo que se denomina el presupuesto y es lo que nosotros vamos a trabajar ahorita en la siguiente etapa. Entonces, por favor, vayan tomando lápiz y papel o su computador. Anexo a estos talleres, a estos videos, vamos a enviar un formato donde pueden ir registrando el mismo formático que ustedes han visto acá, para que puedan ir registrando cada una de sus actividades y puedan ir colocando cuáles son sus indicadores, sus supuestos y sus medios de verificación, y luego que vayan a colocar de cada actividad cada uno de los componentes, incluyendo el componente económico de presupuesto. Entonces, la siguiente etapa es que ustedes van a tener listo el objetivo de su proyecto, lo van a colocar en su marco lógico, en su formato de marco lógico, van a colocar sus objetivos, sus indicadores y luego vamos a empezar a mirar. Por ahora, les rogaría el favor que se tomen la molestia de analizar en un taller con sus socios, con sus compañeros, qué actividades tendrían que realizar para poder llevar a cabo ese proyecto. Entonces, es necesario en periodos de tiempo, que pueden ser por mes, temporada, día, hora, determinar cuál es el costo necesario primero para iniciar. Entonces, vamos a mirar paso a paso que yo necesito una serie de cosas para antes de arrancar. ¿Qué? Rutas turísticas, yo necesito la publicidad, armar las rutas, todo eso cuesta, eso es tiempo. ¿Qué es que lo voy a hacer yo? Sí, mi tiempo vale. Si yo estuviera trabajando, ¿cuánto costaría? Entonces eso tiene un costo que luego yo lo debo recuperar. Debo mirar si necesito equipos propios o si voy a contratar buses, si necesito alojamientos propios o lo voy a contratar, voy a hacer convenios con. Esa parte es determinar cuánto necesito para iniciar, a eso se le llama la preinversión. Paralelo a eso, entonces vamos a mirar qué cosas voy a gastar para prestar mis servicios en mi proyecto. Y eso es mirar a ver día a día, mes a mes, cuánto necesito yo para que el proyecto funcione. Y eso está dividido en dos partes. Por un lado están los costos fijos. Aclaro, los costos fijos son unos costos que ustedes van a tener que cubrir en su proyecto. Yo como empresario o yo como proyectista social, lo que sea, son unos costos que así yo no esté trabajando los tengo que pagar. Me hago entender. Supongan que yo coloco una academia de computación y yo no tengo el local, lo arriendo. Entonces necesito arrendar un local. En julio no trabajo y en diciembre no trabajo. ¿Porque yo no trabajo y no pago el arriendo? No, señor, yo tengo que pagar el arriendo porque es un contrato que yo tengo. Entonces, eso es un costo fijo. La energía, así los computadores no estén prendidos, yo debo pagar una tarifa mensual que me permite cubrir los costos de energía básica, el agua, los servicios, los seguros. Hay una serie de cosas que nosotros tenemos que pagamos. La secretaria o auxiliar, los profesores si los tengo tiempo completo, yo debo pagarles el salario así no esté trabajando. Esos son costos fijos que yo debo presupuestarlos y tenerlos en cuenta. Entonces, por favor, de su proyecto que tienen pensado, su proyección,
vayan tomando nota de cuáles cosas necesitan. Yo necesito arrendar, bueno, esto es un costo fijo. Yo necesito contratar una persona permanentemente, eso es un costo fijo. Yo necesito pagar un servicio de celular porque es donde me van a contactar y voy a contactar a la gente, eso es un costo fijo. Entonces, todos esos costos que son mes a mes, tengo que cancelarlos, trabaje o no. Supongamos el plan turístico para el Cañón del Conveima. Yo contrato, pido celulares de muchos minutos. Así yo tenga 10 clientes o tenga 100, el costo del celular va a ser igual. Entonces, eso es un costo que yo tengo que pagar mensualmente. Entonces, empiecen a sacar una lista de todo, por favor. Ese es el tallercito para esta etapa, ya preparando para el presupuesto, que es la siguiente. Empiecen a sacar cada uno de las cosas que van a necesitar para que funcione su proyecto. Uno, para que funcione mes a mes. Y la segunda, que son costos variables. Los costos variables son los que se dan por cada servicio o producto que yo preste. Si mi servicio es un restaurante, si mi producto es un restaurante típico, el arriendo, los costos del chef, de los personal de apoyo, es un costo fijo. Pero si yo vendo 10 platos de carne, pues tengo que comprar las libras o los gramos equivalentes que voy a dar. Eso es un costo variable. Entonces, los costos variables son todos esos valores que yo tengo que cancelar por cada producto o cada servicio que a mí me presten. Supongamos que en la ruta turística que yo quería montar por el Cañón del Conveima, en una parte hay un charco donde los turistas pueden, hay un charco y una roca, entonces los turistas pueden escalar. Y yo hice un convenio, como esa finca no es mía, hice convenio con el dueño de la finca, que por cada persona que me deje ingresar le voy a pagar 10,000 pesos. Eso es un costo variable, porque por cada persona que yo contrate, que yo lleve, me toca pagarlo. Si no trabajo, pues no lo pago. Si no hay turistas, no lo pago. Entonces, eso es un costo variable. Cada almuerzo que yo contrate para cada persona que esté incluida dentro del plan, eso es un costo variable. Entonces, empecemos por sacar un listadito donde vamos a colocar cada una de las cosas que necesitamos y vamos a determinar qué cosas de esas son fijas, que debo pagarlas sí o sí, y qué cosas son variables que solo las debo pagar por cada persona o cada servicio que yo preste, cada atención de servicio o turista que yo preste, debo pagar un servicio. Entonces, eso es el costo variable. Adicionalmente, vamos a mirar después que yo debo determinar cuál es el número de clientes y el valor que espero cobrar. Entonces, con base en esto que vamos a hacer ahorita, después vamos a hacer un presupuesto y vamos a determinar cuánto debo cobrar como mínimo para que no tenga pérdida. Es importante que determinemos cuál es el número de servicios o productos que vamos a vender y bajo los costos que nosotros estimamos para poder determinar que no vamos a tener pérdidas en el proyecto. A eso se le llama punto de equilibrio. Entonces nosotros vamos a tomar cada una de esas cosas que hablamos ahorita y vamos a hacer una cuadrita así. Seleccionar barrios a incluir, tiempo que me voy a demorar, 0.5 meses. ¿Qué necesito? Entonces necesito personal experto que me diga en este barrio sí. ¿Cuántos personales expertos necesito? Pues necesito dos. Necesito dos personas que me apoyen en esto. Y a cada uno le voy a pagar 1.500.000. Ojo con lo siguiente. Si alguien me dice 1.500.000, pero tanto es que la persona, cuidado con esto. Bajo la ley colombiana y nuestras condiciones laborales, cuando yo contrato a una persona de tiempo completo, debo pagar algo que se llaman prestaciones. Y entonces se convierte en un valor que lo denominamos los parafiscales. ¿Qué significa eso? Por cada millón que yo pague, yo debo pagar un dinero adicional a entidades que me van a prestar servicios a las personas y que se convierten en la seguridad social de quienes trabajan para mí. Me hago entender. Por cada millón de pesos que yo le pague a alguien, yo debo pagar una carga adicional de alrededor del 52%. Ese 52% adicional está dado porque yo debo dar un aporte al ICBF, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, un aporte para el mantenimiento del SENA, debo pagar un seguro de ARL o
de riesgos laborales, debo pagar pensión, debo pagar salud. La suma de todos esos porcentajitos pequeñitos que son 3, 2, 8, 12, da más o menos el 52%. ¿Qué quiere decir eso? Si yo le digo a Juanita, vente conmigo que necesito que trabajes en la ruta turística del Cañón del Conveima y tú vas a trabajar tiempo completo conmigo, porque tú vas a ayudarme en la publicidad, en la guianza, en todo lo que yo necesito para que los turistas estén satisfechos y queden bien, pues yo le voy a pagar 1.000.000 mensual. Eso significa que yo le pago a ella 1.000.000 y de una vez tengo que pagarle al ICBF el 3%, al SENA el 2%, por pensión debo pagar el 12% y así sucesivamente, y ese adicional es el 52% aproximadamente. Realmente es el 51 punto algo, pero como los riesgos, la ARL, hay que pagar un valor. Si la persona se accidenta trabajando para mí y yo no tengo ese seguro, me toca pagarle todo porque la persona estaba trabajando para mí. Si yo le contrato la ARL, si la persona se accidenta, la ARL cubre con los gastos de recuperación de la persona. Entonces, esa ARL me cobra un valor mensual por cada sueldo que yo pague. Entonces, todo eso debo tenerlo en cuenta. Por eso aquí estoy diciendo, vea, esa persona va a trabajar medio mes, 0.5 meses, es un personal experto y le voy a pagar 1.500.000. Quiere decir que una de dos, o es que le voy a pagar 1.000.000 y estoy sumándole los 500, o si no, tengo que a esto multiplicarle el 1.52. Ustedes pueden averiguarlo con algún contador, cuáles son las cifras exactas, porque depende del nivel de riesgo. Bien. Otra persona que necesito para eso es un instructor para capacitar. Eso es un técnico y le voy a pagar 1.300.000 y va a trabajar medio mes. Voy a entregar un depósito de materiales para cada persona. El tiempo no lo coloqué porque pues eso lo vamos a entregar ahí rápidamente. Lo vamos a trabajar con las mismas personas del proyecto y la cantidad de depósitos, como son 100 familias y a cada uno le vamos a entregar un depósito, pues son 400 depósitos, 400 cajas de basura, por decirlo de otra manera. Y esas 400 cajas de basura, cada una me cuesta 50.000 pesos y eso vale 20 millones de pesos. Entonces, esas dos, tres actividades que yo ya tengo, observen, esto es el presupuesto de marco lógico. Ya he dicho qué voy a hacer, quién lo va a hacer, cuántas personas lo van a hacer, cuánto me cuesta y el total. Aquí me quedó mal, perdónenme. Ah, no, sí, no, son dos personas, pero como cada una medio mes, entonces es 1.500.000. Aquí es una persona que va a trabajar, entonces 1.300.000, medio mes, 650. Aquí son 400 depósitos. Esos 400 depósitos, cada uno me cuesta 50.000, son 20 millones que tengo que invertir. Entonces, eso lo debo hacer con cada una de las actividades. Y finalmente, recuerdan que nosotros habíamos hecho aquí unas actividades, perdón, habíamos hecho aquí unas actividades. ¿Qué actividades necesito? Cada actividad va a tener qué voy a hacer, cuánto me va a costar. La suma de todas las actividades de proyecto es lo que me va a decir cuánto necesito. Entonces, el cuánto necesito, recuerden que lo vamos a dividir cuánto necesito antes de arrancar y cuánto necesito una vez que arranque. Y una vez que arranque, voy a tener unas cosas que ya he clasificado que son fijas y otras que son variables. Esas variables van a depender del número de clientes o servicios que yo preste o productos que yo venda y los costos fijos van a depender de dónde estoy ubicado. Entonces, básicamente, la matriz de marco lógico lo que busca es registrar dentro de su proyecto qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, qué objetivos tengo para eso y qué actividades voy a hacer para lograr esas etapas. Eso es la matriz de marco lógico que se hace basada en el árbol de problemas, escogiendo cuál va a ser la solución. Entonces, lo que quiero que tomen en estos 10 minuticos que quedan de esta hora es que ustedes tomen su lápiz, su lapicero o su computador y empiecen a pensar en su proyecto. ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuáles son los objetivos secundarios de cada objetivo que espera lograr? Y para lograrlo, ¿qué actividades debo realizar? Eso lo van a diligenciar en una matriz de 4 columnas, 4 filas que se denomina matriz de marco lógico. ¿En dónde vamos a hacer esto? Para cada una de ellas.
Y cuando lleguemos a las actividades, cada actividad va a tener un costo estimado, una duración estimada y va a tener unos valores asociados que me van a permitir prever cuánto me puede costar la implementación de la solución o la creación de una empresa, de un proyecto, de un producto. Básicamente, eso es lo que es diligenciar la matriz de marco lógico, colocar cuáles son mis objetivos, específicamente qué quiero hacer, qué resultados quiero lograr y qué actividades voy a hacer para cada uno de esos resultados. Entonces, por favor, anexo a estos videos que estoy colocando, va un formato en el programa Excel, una hoja de cálculo, en la que están cada uno de estos cuadritos estimados, determinados, y que le van a permitir a ustedes determinar qué necesitan e ir planeando todo lo que van a hacer para poder llegar a su proyecto y poder determinar entonces qué es lo que van a hacer, cuánto les puede costar y en qué momento lo van a lograr. Eso básicamente es la matriz de marco lógico hasta esta etapa. Y ahora, para poder determinar estas actividades, en nuestro siguiente módulo lo que vamos a ver es el modelo del negocio y qué debo hacer para que ese presupuesto de estas actividades me queden bien. Entonces, pues sin más, para esta etapa cerramos por esta sesión. Quisiera que por favor, quienes ya hayan visto el videíto, que se hayan tomado la molestia, tomen el formato de marco lógico y empiecen a diligenciarlo, si quieren a papel o si quieren en computador, como la posibilidad lo tenga, para poder regresar y en la siguiente etapa ya tener una idea un poco más clara sobre lo que es el estudio del proyecto y la estructura del proyecto. Muchísimas gracias, con eso termino hoy. Espero no haberlos aburrido tanto y quisiera que conserven su interés por el curso y que podamos vernos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias y espero que tengan un resto de día muy bueno.